Buenos días. Hoy tengo un nuevo episodio de los podcasts de la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y en esta ocasión me acompaña la doctora Carla Hurtado, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y quien fue por muchos años la registradora naval, por lo que creo que es la persona más indicada para hablarnos del registro de buque. Bienvenida Carla, qué bueno tener la oportunidad de conversar contigo y de acortar las distancias. Quisiera en primer lugar darte las gracias por atender a esta invitación y sobre todo por permitirnos conocer de un tema tan interesante y que tiene tanta significación dentro de nuestra historia y dentro de lo que ha sido precisamente ese desarrollo marítimo en Venezuela. Estimada doctora Meragracia, primero que nada quiero agradecerle la deferencia hacia mi persona al invitarme a formar parte de este espacio profesional que viene destacándose de su iniciativa con el desarrollo de importantes temas vinculados al sector. A su vez remito desde Santiago de Chile un afectuoso saludo para usted, para el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, rama venezolana, para todos los miembros y sus oyentes. ¿Qué te parece si para entrar en materia nos hablas a modo introductorio de lo importante que es el registro de buque o su abanderamiento? Considerando el buque un bien que forma parte integrante del comercio marítimo y de la importancia económica de los estados, ya que se constituye como el centro de operaciones del negocio naviero y que más del 90% del transporte de carga se realiza vía marítima, resulta imperante mencionar cómo a través del derecho se puede regular la flota mercante de un país. Esto nos lleva a la figura del registro naval, que es la institución del derecho marítimo que permite la existencia legal del buque y sus diferentes operaciones, entendiéndose como operaciones todas las actividades comerciales y legales del mismo, materializándose su existencia con el reconocimiento jurídico de la propiedad a favor del armador, con efecto ante terceros y con soberanía e identificación del Estado mediante el acto del abanderamiento. El registro de buques es un acto administrativo que aplica a este bien al armador y a su tripulación, y los obliga a someterse a la legislación nacional, además de que compromete al Estado a prestar la debida seguridad marítima sobre el buque a través de la legislación nacional de cada país y los convenios internacionales suscritos por el Estado de abanderamiento. Carla, y ahora me gustaría que nos enfocáramos en la nacionalidad del buque. Y fíjate, como muchos de nuestros escuchas son estudiantes de pregrado, personas que están en la búsqueda del conocimiento en esta área, quisiera que habláramos un poco de la nacionalidad del buque y este punto se convierte en algo muy importante porque si bien es cierto que en doctrina hemos valorado el aporte de muchos tratadistas en cuanto al alcance de este término, también es importante referir aquí en este punto que cuando hablamos de nacionalidad solemos atribuirle esto a las personas naturales o jurídicas y sabemos que los buques no son personas. Entonces, nuestra pregunta central sería, ¿por qué se le reconoce nacionalidad a los buques? Y tal vez entonces a partir de esta explicación, muchos de nuestros escuchas van a tener todo el conocimiento que se requiere para avanzar en el desarrollo de este importante tema que hemos escogido para el día de hoy. El buque goza de internacionalidad por sus continuos desplazamientos de un país a otro a través del tráfico marítimo. Es de aquí que se evidencia la presencia e importancia del derecho internacional público, y la primera forma de determinarlo es a través del otorgamiento de la nacionalidad, la cual nació de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, suscrita por varios estados en Montego Bay, Jamaica, a partir del 10 de diciembre de 1982, donde se estableció en su artículo 91 la potestad del Estado para establecer los requisitos necesarios con el fin de otorgar su nacionalidad a los buques, inscribiéndolos en un registro de su territorio y, consecuentemente, autorizándolos a enarbolar pabellón nacional, con todos los derechos y obligaciones que esto implica.
Es en este momento donde el buque y el Estado se unen, mediante el vínculo jurídico que nace del abanderamiento. Admitiendo que la nacionalidad del buque cumple una función en el plano nacional e internacional, me gustaría que nos hablaras de la condición de este atributo con respecto a los convenios internacionales. Como hemos escuchado, la nacionalidad del buque está ligado de forma intrínseca con su navegación, con la seguridad de ella, pero a su vez hace al buque acreedor o lo convierte en un sujeto de obligaciones internacionales. Los registros de naves están íntimamente ligados de forma directa e indirecta con diferentes convenios internacionales, derivados de la Organización Marítima Internacional, motivado a que el mundo marítimo se centre en el buque. Sin embargo, resulta importante mencionar algunos convenios que tienen que ver directamente no solo con el registro naval, sino también con la seguridad marítima del buque, como lo son, por ejemplo, el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, de 1969, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, y su regla número 5, capítulo 11, 1.5, sobre el registro sinóptico continuo, que es un certificado emitido para buques mayores de 500 unidades de arqueo bruto, donde se identifica y se evidencia su historial, exceptuando de este certificado a diferentes tipos de buques, como lo son los de guerra, los carentes de propulsión propia, los de recreo no destinados a la actividad comercial y los de pescas. También está un subcomité muy importante llamado Flag State Implementation, creado en 1992 por la OMI, sobre implementación por el estado de abanderamiento, con el fin de mejorar actuaciones de los gobiernos en materia de seguridad marítima. Este subcomité, a partir del 2013, comenzó a denominarse Subcomité de Implementación de los Instrumentos de la OMI. Y ahora, concretamente, me gustaría que nos hablaras de los tipos de registro. Ya sabemos que hay registros abiertos, registros cerrados y aunado a ello también sabemos que existen esos registros especiales. Pero en este punto sería importante determinar las diferencias en cada uno de ellos y cuáles son sus particularidades. Existen diferentes tipos de registros navales, conforme al ajuste de las necesidades e intereses del Estado que lo aplique. Estos registros pueden ser los registros cerrados o tradicionales, que son aquellos que tienen como característica principal la relación auténtica derivada del derecho administrativo y regulada por la normativa legal aplicable entre el armador y el Estado. Están los registros abiertos o banderas de conveniencia, que son los establecidos con el objeto de ofrecer un servicio y beneficios a los armadores para obtener ingresos económicos para el Estado de bandera. Y los registros especiales, que en este caso el Estado facilita a sus nacionales el acceso a ventajas competitivas parecidas a las de los registros abiertos, sin tener que abanderar en otro país. Carla, ¿y qué nos puedes decir de las llamadas listas negras o blancas? Y aquí tal vez podríamos hablar de otros convenios que tienen relación directa con el registro naval. Así que, ¿qué tal si nos enfocamos ahora en este punto tan específico y que tiene tanta importancia dentro del mundo marítimo? Otros convenios importantes son los regionales y los documentos de acuerdo multilaterales entre los estados, como lo son el Memorándum de Entendimiento de Tokio y París, así como los servicios de guardacosta de los Estados Unidos, que publican periódicamente datos basados en el número total de inspecciones y detenciones durante un periodo continuo de 3 años, a banderas con al menos de 30 inspecciones durante ese ciclo, a fin de verificar y comprobar que cumplen con los estándares internacionales establecidos por la industria, organizando los países en lista blanca, negra o gris, que presentan el espectro completo desde banderas de calidad hasta banderas con un rendimiento muy bajo en funciones de resultado de la inspección. Es por esto la importancia y la interrelación entre el registro naval y la seguridad marítima del buque. ¿Cuáles son los países que tienen más buques abanderados? Según los cálculos de la Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNTAC, basados en datos de Clarkson Research, entre los años 2017 al 2019 se refleja que los 4 principales países propietarios de buques se encuentran liderados por Grecia,
Estos representan el 50% de la flota mundial de tonelaje de peso muerto, liderados, como lo dije anteriormente, por Grecia, con una cuota en el mercado del 24% con buques petroleros, seguidos por Japón y China, especializados en buques graneleros con una cuota entre el 20 y el 16%, y Alemania, especializado en buques portacontenedores con una cuota del 20%, incluyéndose en esta lista para el 2019 a Singapur. Según datos de los últimos 5 años, Grecia, Singapur y China han mantenido una tendencia a la alza, mientras Alemania ha tenido tendencia a la baja al disminuir la cuota del mercado entre los principales países propietarios. Por otro lado, resulta curioso mencionar que los buques tipo pasaje y cruceros, quienes por cierto en esta pandemia han sido muy afectados comparado con otro tipo de buques, en su mayoría son propiedad de Estados Unidos a través de empresas como Carnival Cruise Line, y se encuentran registrados en Islas Marshall, Bahamas y Panamá. Pero lo anteriormente mencionado no determina que estos países representen la mayor cantidad de abanderamiento de buques en el mundo. La mayoría de los buques mercantes se encuentran registrados bajo un pabellón que no coincide con la nacionalidad del propietario, siendo los principales pabellones de registro países como Panamá, Islas Marshall y Liberia, seguidos por Hong Kong y Singapur, constituyéndose como los registros más importantes del mundo, verificándose los primeros 3 como registros abiertos y los últimos como registros especiales. Panamá, entre el 2018 y el 2019, registró aproximadamente 7.860 a 7.914 unidades de buques, representados en alrededor de 8,16 a 8,40 del porcentaje total mundial de buques, alrededor de unas 330 a 335 miles de toneladas de peso muerto, seguido por Islas Marshall con un porcentaje muy por debajo de Panamá, representado en un 3,67% del tonelaje mundial de buques, y posteriormente Liberia con 3,63% del porcentaje total mundial de buques. En cuarto y quinto lugar se encuentran los países asiáticos de Singapur y China, con 3,67 y 2,80 consecutivamente para el 2018, de porcentaje mundial. Para el 2020, según el reporte de Clarkson, en el corte de cierre de junio del 2020, Panamá continúa siendo el primer registro de buque a nivel mundial, reportando 8.332 naves abanderadas. Carla, y ahora quisiera que nos concentráramos en el plano nacional y que nos hablaras de cómo nació el registro naval en Venezuela. Aún recuerdo a nuestra primera registradora naval, la doctora Juana Méndez, y su participación en diferentes foros nacionales donde se hablaba en aquella oportunidad de las bondades de nuestro registro. Refiriéndonos a la legislación nacional, es importante mencionar cómo nace el registro naval venezolano. Antes de la promulgación de las leyes que rigen el sector acuático del año 2001, el registro naval tenía un régimen dual, es decir, debía registrarse la propiedad o cualquier documento que versara sobre ésta ante el registro subalterno del puerto de matrícula del buque o de la jurisdicción donde estuviese asentado el domicilio principal del armador, o en su defecto el domicilio jurídico, y posterior a la protocolización del documento se debió proceder al registro administrativo de la matrícula alfanumérica ante la Capitanía de Puerto que correspondiera, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la derogada Ley de Navegación, un sistema similar al de España, por cierto. Actualmente, el registro de buques está regulado de forma directa por la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, la Ley de Marina y Actividades Conexas y el Reglamento de Registro Naval Venezolano, donde se regula el funcionamiento administrativo de las oficinas de registro. Además de esto, el INEA cuenta con un manual de normas y procedimientos de carácter institucional. Clasificada la actividad registral como una actividad conexa según el artículo 102 de la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, el RENAVE también cuenta con una serie de leyes nacionales como lo son el Código de Comercio, el Código Civil, el Código de Procedimiento Marítimo, la Ley de Comercio, la Ley de Registros Públicos y del Notariado y la Ley Orgánica de Aduanas. Y una vez que hemos hecho ese resumen histórico de lo que ha sido el nacimiento del registro naval venezolano, quisiera que habláramos concretamente de la Oficina de Registro Naval Venezolano y su regulación en nuestro ordenamiento jurídico. El Registro Naval Venezolano es una oficina de registro público, adscrita y supervisada
por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos como autoridad acuática. Es administrada por un funcionario denominado registrador naval de libre remoción y nombramiento, responsable penal, civil y administrativamente de sus actos registrales y del control y funcionamiento de la oficina de registro, quien es nombrado por el presidente del instituto, siendo su facultad principal dar fe pública y consecutivamente efecto ante terceros a ciertos actos que recaigan sobre el buque, como inscripciones de propiedad, registros provisionales y definitivos, documentos donde se ceda, transmite, modifique, etc., derechos reales, asentamiento de documentos contentivos de medidas preventivas y ejecutivas dictadas por el tribunal competente, documentos de construcción de buques, desincorporaciones, extinciones de registro, entre otros establecidos en el artículo 99 de la Ley de Marinas y Actividades Conexas, exceptuando los contratos de arrendamiento a cascos desnudos que previamente deben ser autenticados conforme a la última parte del artículo 118 de la precitada ley. La Ley de Marina y Actividades Conexas en materia registral tiene ciertas particularidades, como lo es el establecimiento de una oficina de registro naval en la sede principal de Caracas y otras operativas en las circunscripciones acuáticas. A su vez, clasifica cuáles son los buques según el tonelaje de arqueo bruto que se registrarán en los diferentes registros, siendo los de 500 unidades registrables en la sede principal y los de menor tonelaje en las circunscripciones acuáticas. Yo creo que para completar todo esto que nos estás comentando, sería también fundamental agregar todo lo que tiene que ver con el alcance del registro naval venezolano. El alcance del registro naval venezolano proviene del propio Estado, a través de la legislación que lo respalda, que señala de manera clara y específica su alcance, por lo que la naturaleza supervisora es inherente a las funciones que ejerce. Pues cuando el Estado es parte de un proceso, su finalidad es controlar la actividad del bien, a través de la participación directa, vigilando el desarrollo de la actividad marítima de su flota mercante, mediante el asiento registral de cada uno de los movimientos legales del buque y accesorios de navegación, que a su vez tendrán como consecuencia el origen de la seguridad jurídica que ofrece el registro al armador, o a un tercero, o a cualquier otro actor del mundo marítimo vinculado con el bien. Y quisiera hacer unas preguntas concretas para conocer con exactitud nuestro registro. Es importante que demos a conocer, por ejemplo, en primer lugar, qué tipo de registro se tiene en Venezuela. Hablan de sus características. Eso creo que nos puede ir llevando a la dinámica que estamos tratando de establecer con relación a este tema tan interesante. El registro naval venezolano es un registro cerrado, ya que el armador de un buque que enarbole pabellón nacional debe estar directamente relacionado con el Estado, conforme a lo establecido en el artículo 130 de la Ley de Marinas y Actividades Conexas. Es decir, una persona natural o jurídica extranjera y sin domicilio o constitución en el país no puede ser propietaria de un buque. Además, que cualquier buque extranjero que tenga intenciones de operar en Venezuela tendrá la opción de solicitar un permiso especial de cabotaje o de navegación doméstica otorgada exclusivamente por el presidente del INEA, según la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, dependiendo de la actividad que vaya a realizar en aguas nacionales, o solicitar una anuencia del país de origen de registro para poder inscribirse en el registro naval venezolano bajo pabellón nacional. La segunda pregunta sería precisamente establecer cuáles son esas semejanzas y diferencias con otros tipos de registro. Y tal vez aquí pudiéramos hacer un análisis comparativo que nos permita visualizar esos aspectos diferentes, similares, que se pueden encontrar en los tipos de registro que existen en la actualidad. Tal vez pudiéramos concretamente hablar de alguno de ellos en específico para ya concretamente visualizar las características. Y aquí te dejo para que seas tú quien nos ilustre sobre esos particulares. En materia de derecho comparado, resulta interesante analizar algunas diferencias y semejanzas con otros registros de la región, como lo es, por ejemplo, el registro de naves chileno, que está regulado por la Ley de Navegación 2222, del 21 de mayo del 78. Chile, al igual que Venezuela, cuenta con un registro tradicional o cerrado, y establece que para matricular una nave, su propietario, persona natural o jurídica, debe ser chilena.
Además, el artículo 14 de la precitada ley señala que para mantener enarbolado el pabellón nacional se requiere que el capitán de la nave y toda su tripulación sean chilenos. Este detalle, muy similar a la legislación venezolana, que exige que el capitán del buque, el 50% de sus oficiales y el 50% del resto de la navegación de los buques inscritos en el RENAVE sean de nacionalidad venezolana. A diferencia de Venezuela, que lleva el RENAVE como un ente meramente administrativo y de carácter general, donde se lleva control de la flota mercante a través del INEA, que es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, y que también lleva el control de la seguridad marítima de esos buques, la industria naval, la ejecución de convenios internacionales que hemos suscrito como país, en fin, todos los temas que se vinculen con el buque, Chile involucra directamente a la Armada a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante, Directemar, en el control de sus buques respecto a las convenciones internacionales y de seguridad. Además, es el presidente de la República de Chile quien autoriza a un buque con bandera extranjera a que se registre bajo pabellón chileno, una vez suspenda la bandera del país de origen de registro. Las construcciones o reparaciones de buques de armadores chilenos que se realicen en el extranjero serán supervisadas por una sociedad clasificadora reconocida por Chile, una vez así lo delegue la Directemar. Caso contrario a Venezuela, que en caso de que un buque nacional se vaya a construir o a reparar en el extranjero, debe tener una autorización expresa por parte del presidente de INEA una vez se haya constatado que ningún dique nacional pueda realizar actividad o tenga disponibilidad de ventana. Todo esto en apoyo a la industria naval nacional controlada también por el INEA. Otros registros de la región son, por ejemplo, el de Honduras, que regula la materia por la Ley Orgánica de la Marina Mercante Nacional y el Código de Comercio, y posee un registro de naves controladas por la Dirección General de la Marina Mercante, teniendo la peculiaridad de realizar, previo al registro de sus naves, inspecciones, fin determinar que estén en condiciones de navegabilidad y seguridad, para que no representen un peligro al medio ambiente marino, ni a la navegación. Honduras ofrece un registro abierto con seguridad jurídica, tasas accesibles y agilidad en sus trámites, e implementa estándares de calidad orientados a la capacitación y titulación de su gente de mar, con el objeto de garantizar los modelos mundialmente reconocidos, aceptados y establecidos por la OMI. En el caso de Bolivia, a pesar de no contar con un mar territorial, cuenta con una marina mercante, que posee buques de diferentes capacidades, que navegan con la bandera nacional, especialmente por la hidrovía de Paraná, Paraguay y los océanos del planeta. Este registro internacional es un organismo técnico dependiente del Ministerio de la Defensa, que persigue la política de navegación fluvial, lacustre y marítima del país de 1975, decreto número 12.684. Consecuentemente, con su política exterior de ejercer el derecho de hacer uso del mar y su cualidad marítima en todos los mares del mundo. En consecuencia y concordancia con la política de Estado, deciden mantener un registro de buques abierto dentro de una estrategia nacional. Carla, y ya como debemos ir concluyendo, me gustaría que nos hicieras unas conclusiones comprensivas y tal vez en ellas nos pudieras ahondar en algún punto que hasta el momento no hayamos destacado. Los propietarios o armadores pueden optar entre inscribir sus buques en los registros nacionales cuyas gestiones suelen correr a cargo de las administraciones públicas, o en registros de libro de matrículas que muchas veces ofrecen como ventajas comparativas una gran orientación al servicio. La mayor parte de los propietarios prefieren registrar sus buques en otros países. El registro naval se viene liderando por países en desarrollo y sus registros de libre matrícula, representando ellos el 76% del tonelaje mundial, siendo el 23% liderado por países desarrollados y menos del 1% por países con economías en transición, según la UNTAC. Tomando en cuenta que el mayor tonelaje de peso muerto se encuentra registrado en pabellón extranjero a través de registros navales abiertos, se puede decir que para que un Estado tenga un registro naval altamente operativo, cualitativo, cuantitativo, competitivo y que genere considerables ingresos y beneficios a la nación, no necesariamente debe tener el control de sus nacionales. Por el contrario, debe internacionalizarse, relacionarse, involucrarse, asociarse, afianzarse de alguna manera
con los diferentes países y sus gobiernos, con la intención de robustecer su economía vía marítima. Es por esto que países en desarrollo han aplicado como política pública ofrecer ventajas altamente atractivas a nacionales y extranjeros en materia de buques, garantizándole no solo beneficios fiscales, sino también seguridad jurídica, seguridad marítima y altos estándares de calidad en esta materia, para volverlos respetados y reconocidos por las organizaciones del mundo. Como mejor ejemplo, tenemos el del estado de abanderamiento panameño, que no solo tiene años, incluyendo el 2020, aún con la pandemia que atravesamos, liderando como país con mayor presencia registral en el mundo, sino que continúa en la lista blanca del memorando de entendimiento que periódicamente publica París, generando esto la tranquilidad para los armadores de buques pertenecientes a la flota mercante panameña de que sus buques cuentan con los mejores estándares de calidad. Siendo contrario el escenario venezolano en esta materia, ya que la tendencia a la baja del tonelaje registrado en nuestra flota mercante evidencia claramente que los registros navales tradicionales generan poca competitividad para los países que navegan su flota bajo estas políticas, ante otras flotas mercantes del mundo que reportan tonelajes exageradamente por encima de la nuestra, restándole a nuestro país participación y presencia dentro de la Organización Marítima Internacional. A eso le agregamos que Venezuela lamentablemente no cuenta con sociedades clasificadoras ni organizaciones reconocidas, ya que al no reportar grandes tonelajes de peso muerto ni incremento en la actividad registral, no justifica las creaciones de unas OR o de unas sociedades clasificadoras. Agregándole a esto todas las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra de nuestro país y la denominada cláusula de guerra impuesta por parte de las aseguradoras de buques a buques que realicen operaciones navieras en Venezuela. Finalmente, debemos considerar, tomando en cuenta que Venezuela tiene grandes extensiones de territorio marítimo, como plan de gobierno, fortalecer y vigorizar nuestra flota mercante, estableciendo políticas públicas que permitan reactivar nuestro incremento de buques, ofreciéndole a los armadores atractivos y la seguridad necesaria que permita materializar esta aspiración. Carla, y ya solamente me queda agradecerte la atención que has tenido con nosotros, con el apoyo y la colaboración que has dado a la rama, sobre todo porque en estos tiempos tan complicados es difícil a veces tener el espacio para poder atender estas cosas. Sin embargo, quiero señalar que a pesar de lo rico que es estrechar los lazos, así sea de forma virtual, espero que en cualquier momento podamos reencontrarnos aquí en este tu país. Y por supuesto, espero que tengamos la oportunidad de tratar en este espacio otro tema de interés para todos los que nos siguen a través de este canal. Muchas gracias, un beso grande. Doctora María Gracia, quisiera agradecer nuevamente su invitación, esperando volver pronto a Venezuela y encontrarnos en este y en otros espacios que sigan uniéndonos profesionalmente, con la intención de ser factores multiplicadores de información y de seguir aportando conocimientos entre compañeros, amigos y colegas interesados en el sector.